Y lo que es curioso de las plantillas es que realmente las plantillas ya funcionan como prompts, que es un término ahora que está bastante de moda en el tema de la IA, que un prompt no deja de ser una instrucción, ¿no? Lo que pasa es que las plantillas, al menos la que tengo ahora en pantalla, los prompts son humanos, ¿no? Es el humano el que tiene que entender, por ejemplo, que cuando haga un copiar y pegar de esto, tengo que hacer aquí sustituir promotor por quien sea, ¿no? O, por ejemplo, el código de clasificación, tengo que leerme esto, entenderlo y sustituirlo, ¿no? Entonces, lo que queremos ahora con la IA es que haga exactamente lo que harías tú como humano, incluso en papel y boli, ¿no? Pero que lo haga la IA automáticamente y más rápido. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, porque la IA, como he dicho antes, no se puede inventar un pliego, ni la estructura, ni el contenido, ni nada, sino que se tiene que basar en una plantilla, hemos transformado lo que sería el contenido de las plantillas a un lenguaje que las máquinas, en este caso nuestra IA, pueda entender. Por ejemplo, aquí donde pone objeto del título del expediente, pues se tiene que sustituir por una variable de entorno global que sea justamente el expediente, ¿no? O el tipo también tiene que escoger entre dos opciones, ¿no? Si es de tipo servicio o suministro. Entiendo que se va entendiendo por dónde va, ¿no? De coger estas plantillas que ya estáis utilizando el día a día, em, que cuando tenéis que crear una licitación desde cero, ya decís, ahí, pues voy a usar la plantilla y empiezo ahí, ¿no? Pues esto en Entendios es exactamente así. Nosotros hemos digitalizado las plantillas. Por ejemplo, ahora aquí estoy en una que es, en este caso, de la Diputación de Valencia, que es el modelo contrato suministro armonizado de la Diputación, ¿no? Y si voy dentro de la parte de los PCAP, ¿no? Del pliego administrativo, aquí en la parte del objeto del contrato, nosotros aquí hemos digitalizado lo que sería la estructura de la sección de la plantilla. Entonces, por ejemplo, aquí esto tiene que estar en una tabla, que es según vuestra plantilla, con un A.1, A.2. Es como decirle a la IA cómo quieres que sea el documento, ¿no? Y si voy al punto B, pues será un poco parecido a datos económicos, B.1, B.2, y ya directamente desde aquí se podría ver toda la plantilla, no hace falta ir viéndolo sección por sección. Y, y aquí también se pueden añadir comentarios. Estos, si algún día hacemos una demo personalizada, ya veréis que aparte de esto de color lila, se podrían añadir comentarios o variables, que es un poco casi para dar incluso más contexto a la plataforma. Pero bueno, ahora para hacer el ejemplo lo haremos con esta plantilla. Perfecto, pues ya estamos en la situación de que tenemos una plantilla lista, que el equipo de Tendios o a través de una funcionalidad que tenemos de importación ya hemos digitalizado la plantilla por vosotros o vosotras, y lo que teníais antes en un Word o en un PDF, pues ahora ya está en formato digital, ¿no? Vale, perfecto, pues ahora nos disponemos a utilizar esta plantilla, y aquí yo ya he creado un contrato para el suministro de equipos de protección individual, EPIs y calzado de trabajo. Perfecto, pues al utilizar la plantilla, aquí en la parte de detalles yo ya puedo empezar a poner la información de la licitación. Y, bueno, la descripción, los CPVs, por ejemplo, aquí si es calzado, podría poner calzado, por ejemplo, y veis ya el sistema me ayuda a saber bueno, perdón, qué CPVs se necesitan. Pues ya los añado sin problema, el presupuesto. Esto se tarda nada, muy pocos segundos en rellenar lo que llamamos nosotros variables mínimas, sobre todo para darle contexto al sistema de lo que necesita. Entonces, vamos a la gracia, que haremos un par de ejemplos. Por ejemplo, aquí en la parte del objeto del contrato, que esta es la parte que en principio tendría que venir de la plantilla. Esto es la estructura que nos ha venido de la plantilla. Y ahora si le doy al botón de generar, el sistema va a empezar a coger el contenido de la plantilla y, lo más importante, la estructura, porque tiene que seguir vuestra estructura, y rellenarla con información que ha encontrado de la licitación. Y como veis, lo hace súper bien. O sea, me ha mantenido el A.1. Aquí, por ejemplo, genera una descripción del objeto del contrato, ¿no? Pues ha puesto todo esto que cuadra con lo que hemos visto antes, y pues, este texto sigue siendo editable. Hemos invertido muchas horas en que la experiencia de usuario, una vez esté generado el contenido, pues que sea muy ameno de escribir. Y, por ejemplo, ves aquí me ha puesto los dos CPUs que hemos puesto anteriormente. Y también la gracia es que se puede reeditar, ¿no? Si ahora, por ejemplo, esta parte de aquí nos gusta y dices, uy, es que esto es muy, muy largo, ¿no? Pues podríamos borrar esto, ir a la plantilla y decirle, mete el contrato,
de 20 palabras, por ejemplo, máximo 20 palabras. Entonces podría volver al documento, darle al botón de generar y me lo volvería a hacer y en este caso, bueno, no voy a contar las palabras, pero he editado esta parte de arriba y me la hace sin problema. Perfecto. Esta sería la parte de generación de una parte de la sección, que es el objeto del contrato. Lo podríamos probar aquí también en datos económicos para hacer un segundo ejemplo, que aquí, como veis, se basa en lo mismo, ¿no? De la plantilla que usáis el día a día, la digitalizamos para que la IA la pueda entender, le damos al botón de generar y vuelve a coger toda la información de la estructura de la plantilla y la rellena automáticamente con información que tengáis vosotros. Veo, Raquel, que pregunta en el chat si tenemos plantillas para sistemas dinámicos de adquisición y la respuesta es que sí. Normalmente, cuando empezamos un proyecto piloto, lo que hacemos es digitalizar previamente todas las plantillas que utilizáis en vuestro día a día, que normalmente es por tipo de contrato o por tipo de procedimiento. Y si no tuvierais alguna plantilla ya en vuestro catálogo o librería de plantillas, nosotros os podemos proponer también plantillas, en este caso para un SDA. Perfecto, ya directamente desde aquí podríamos tener acceso a todo el documento, como hemos hecho antes, sin tener que ir sección a sección. Hay un botón que ya te genera toda la licitación de golpe, pero para este ejemplo em, he querido ir haciendo una a una porque así veis la magia, ¿no? De que lo enseñe todo de golpe. Y también otra parte muy interesante es que tenéis el asistente siempre disponible por si tenéis dudas, ¿no? Por ejemplo, aquí le podríamos preguntar esto de la disposición adicional, esto que es, que de hecho ni yo lo sé, ¿qué es esto? Y en principio el sistema, ya como tiene conocimiento de toda la ley de contratación pública, te puede responder a tiempo real mientras vas redactando la licitación si hay algún punto de la licitación que no te quede claro. O, por ejemplo, ahora podríamos venir por aquí y decir, mira, necesito esta parte de aquí más desengranada, ¿no? Pues se podría hacer sin problema. Te añadiría aquí lo que hemos hecho antes y de hecho el resultado se podría directamente aplicar en esta parte de la licitación. Perfecto. Aquí la gracia al final es tener, como más o menos ha intuido Raquel, ¿no? El tener digitalizadas todas las plantillas para que luego usarlas sea súper rápido para vosotros. Y como os podéis imaginar, si ahora intentáramos usar ChatGPT para el 70% que lo habéis usado para generar todo esto, ¿no? Lo hace mal seguro porque no va a entender la estructura, esto es más grande que la context windows que utiliza, no tiene el contexto de quiénes sois, ¿no? Nosotros aquí sí que le hemos explicado quién es la Diputación de Valencia, en qué idiomas trabaja, cuáles son sus licitaciones pasadas, ¿no? Es mucho más especializado. Y aquí también tenéis siempre a vuestra disposición un chat que le podríais preguntar, por ejemplo, ¿qué es una licitación? Esto es acceso 24/7 a lo que sería un chat GPT, por decirlo así, pero especializado en inteligencia artificial. Y, y cualquier duda que tengáis de cualquier parte de la ley de contratación pública o incluso de vosotros mismos, al ser Diputación de Valencia, le podríamos preguntar en cuántas licitaciones se publicaron el año pasado, por ejemplo, que luego os enseñaré otra manera de poderlo ver. Perfecto, espero que haya quedado claro para no alargarme aquí. Como al final hay una parte de Q&A, lo voy a comentar allí, pero veo a Miguel que has comentado que la información que se incluye... Ah, espera, lo puedo enseñar en pantalla. Mira, has comentado que la información que se incluye se obtiene de pliegos anteriores a la propia organización. ¿Es así? Sí, la respuesta es que sí. Y os voy a enseñar ahora cómo funciona el botón generar, que no es un secreto porque estamos aquí para ayudar, pero os lo explico porque con la misión esta de que salgáis de aquí aprendiendo cosas, ¿no? Entonces es justamente esto, Miguel, te gustará ver esta imagen porque es cómo funciona el sistema, ¿no? Cuando le damos al botón de generar y llamamos a esta caja amarilla, que nosotros previamente le hemos dado unos ingredientes, ¿no? Estos ingredientes es la plantilla que hemos visto, que esto nos marca mucho lo que es la arquitectura y la estructura del documento con todas sus secciones y la longitud que tienen, por ejemplo, el tipo de lenguaje. Estos son licitaciones reales, que aquí, Miguel, te digo que sí, porque son licitaciones reales del mismo órgano de contratación. Eso seguramente os ha pasado, que
cuando vais a licitar algo, lo más probable es que ya lo hayáis hecho en el pasado, sobre todo si es un contrato de servicios que se está renovando. Y entonces el sistema en este caso va súper bien, porque no solo hace un copiar y pegar de una licitación anterior, sino que chequea con la normativa por si ha cambiado y si tiene que cambiar 4 o 5 cosas, pero cuantos más ejemplos reales tenga, mejor. Pero también hay muchas veces que os pasará que vais a licitar cosas que no habéis hecho nunca, ¿no? Esto también nos pasa mucho. En este caso, estos sí que lo utilizamos más que nada para que el sistema sepa vuestro tipo de lenguaje, qué gramática utilizáis, cómo os expresáis. Y licitaciones similares lo utilizamos, en este caso, de diferentes órganos de contratación, que esto a través del superbuscador avanzado que os he enseñado, ahí podéis identificar súper rápido qué licitaciones se parecen a lo que queréis hacer, ya para saber, por ejemplo, estudios de presupuesto y otras partes de la plataforma. Perfecto. Y luego también hay archivos adjuntos. Esto es sobre todo muy útil porque, por ejemplo, el otro día tuvimos que generar una licitación de gestión de residuos que tiene su propia normativa, ¿no? Sus propias leyes. Entonces, lo que hacemos ahí es subir en una parte de archivos adjuntos normativa o jurisprudencia específica de alguna licitación que se tenga que hacer. Aquí utilizamos también lo que llamamos los system prompts, que esto son instrucciones, pero a nivel de cuenta, em, que permiten al sistema identificar con quién está hablando, ¿no? Por ejemplo, os lo enseño aquí por Diputación de Valencia, que solo tenemos una, que es Contesta en castellano, ¿no? Porque aquí le podríamos explicar, mira, soy la Diputación de Girona, bla, 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 y explicarle siempre que me escribas algo, házmelo en un tono súper profesional, nunca me lo expliques como si fuera un niño, etc., ¿no? Aquí también nos ayudaríamos a crear lo que llamamos los system prompts. Y por último, hay aquí la parte de parámetros reales, que esto es la propia licitación, ¿no? Que es cuando hemos ido a la licitación esta, en la que hemos creado juntos, en la parte de detalles, ¿no? Que toda esta es información real, que ya sea que vosotros sabéis por un informe de necesidad previa o quizá ha habido una consulta preliminar de mercado o, o algún otro tipo de documento. Que tampoco lo he mencionado, pero el sistema permite también tener dependencia entre documentos. Es decir, normalmente se crea primero la memoria justificativa, luego el pliego técnico y luego el administrativo, ¿no? Entonces no te permite crear el administrativo si no has hecho los dos documentos antes. Porque esto es la retroalimentación esta de aquí, que así nos aseguramos también que los documentos tienen coherencia entre, entre ellos. Y, por ejemplo, ahora que hemos generado la sección, creo que era la A, ¿no? Esta, si aquí cuando hemos terminado la marcamos como completada y ahora vamos a la sección B para generarla, como la A ya está completada, la tendrá en cuenta para generarla, porque así también se va retroalimentando y va teniendo más conocimiento. Perfecto. Luego veo más preguntas y me ha dicho María que las vamos a responder todas al final, que ya estamos llegando más o menos al final y luego ya diré a las partes de la plataforma. Y también esto es un poco también de nuestra secret sauce, ¿no? O salsa secreta que se dice en inglés, que es cómo funciona el botón de generar, porque esta caja amarilla no es solo una IA estilo ChatGPT que le metes todo y cruzas los dedos, ¿no? Nosotros no, nosotros lo que hemos diseñado es un sistema de pipelines que se llama, que no sé si en español se traduciría como embudo o workflow, que el problema actual de las IAs es que no son deterministas. Es decir, si tú le preguntas varias veces lo mismo, te va a decir respuestas diferentes. Entonces, en nuestro mundo de la contratación pública esto es grave, o sea, es un problema que se tiene que solucionar. Entonces, nuestra estrategia es, en vez de tener una super IA que le metamos algo y tenga probabilidades de fallar, ¿por qué no creamos muchas IAs, pero que cada una de ellas sea especialista y específica en algo súper concreto, que luego cuando las ponemos en serie o en paralelo, como si fuera un puzzle, eh, conseguimos que todas juntas hagan una tarea que al principio era súper avanzada y completa, pero que ahora se simplifica porque hemos creado IAs súper específicas de cada tarea que tienen que hacer. Por ejemplo, tenemos una IA que es especialista en tablas, que normalmente las IAs lo hacen muy mal, pues hay una IA que hace las tablas súper bien. Hay otra IA que es especialista en texto en catalán, por ejemplo.
Luego otra IA, por ejemplo, en temas de precios y presupuestos, que le puedes preguntar cuál es el precio de un programador hora, porque por si tienes que licitar algo de una página web, por ejemplo. Y con esto nosotros nos encargamos de poner estas piezas de puzzle en el orden correcto para que, en este caso que tengo en pantalla, que se tenía que generar un informe de necesidades, estaban involucradas creo que más de 30 IAs, entre ellas incluidos supervisores, para que luego el resultado final fuera lo más correcto posible. Incluso hay tareas que las hacemos múltiples veces, que esto me lo preguntaron el otro día en una conferencia, em, que es que como no es un sistema determinista y hay pasos que sí que son súper importantes, hoy no sé si hemos hecho alguno de estos de datos económicos y tal, pero si detectamos que hay algún paso muy crítico donde la IA no tiene que fallar, lo que hacemos es hacerlo 5 veces y solo lo consideramos correcto si al menos 3 de las 5 la respuesta es parecida. Y así el supervisor, por ejemplo, garantiza que la calidad es óptima para el resultado final. Y aquí, por ejemplo, os enseño un ejemplo de esto es una IA súper específica que su única tarea era de un índice, en este caso del Ayuntamiento de Barcelona, extraer el índice y, y lo hacía muy bien, ¿no? Que esto para un humano, esta parte de la derecha no es útil de por sí, ¿no? Pero esto es el input, la entrada de otra IA que sí que utiliza esto para dar el siguiente paso. Y la gracia es esta de tener muchas IAs que hagan cosas pequeñas, pero muchísimas, para que al final puedan hacer tareas súper súper complejas. Que esto, si lo habéis oído estos días, el tema de agentes, sería algo parecido a esto, pero con el añadido de que pueden tener herramientas. Por ejemplo, si necesitas en la parte del presupuesto tener una calculadora para hacer cálculos de costes, pues se puede añadir sin problema. O traducciones, por ejemplo, cualquier tipo de herramienta se puede engranar en esta parte. Que siguiendo en la pregunta anterior del SDA, nosotros también nos encargaríamos de montar toda esta arquitectura para que cuando se tuviera que generar la licitación lo hiciera lo mejor posible. Y aquí esta parte de aquí es interesante porque no utilizamos las mismas guías en todos sitios, vamos haciendo pruebas y esto también está bien para vosotros porque temas de IA van cambiando cada semana y, y, y nada, que no os tenéis que preocupar de estar mirando vídeos ni noticias cada día porque ya nos encargamos nosotros de mirarlo para que luego cuando utilicéis la herramienta seguro que estáis utilizando lo mejor de lo mejor. Y, y antes de ir a la siguiente diapositiva, os quería preguntar a vosotros, ahora que hemos visto esto, ¿cuánto tardáis en crear ahora mismo unos pliegos completos? Si nos podéis dar un poco de luz, pues, ¿cuánto tiempo os lleva de media redactar unos pliegos completos? Os doy unos segundos para responder mientras bebo agua y ya iríamos a las dos últimas diapositivas. Perfecto. Me imagino que aquí todos estáis viendo el la pantalla. Vale, perfecto. Pues como vemos, más o menos un poco más de la mitad se tarda de 1 a 2 meses. Y sí que hay gente que tarda menos de un mes. También felicidades. Me imagino también son licitaciones más pequeñas. Y aquí comentar que por nuestra experiencia, de hecho lo tengo por aquí, ¿no? Así, mira, justo. En beneficios y mejoras de la plataforma, que ahora nos está viendo. Espera, voy a parar la encuesta y la quito de la pantalla. Perfecto. Y perfecto. Pues aquí en beneficios, justamente el primero que pone ahorro de mucho tiempo, es porque hemos visto que se reduce el tiempo alrededor del 80%. O sea, si antes tardabais quizá un mes o dos en hacer una licitación, ahora en una semana se podría llegar a tener un borrador. Sí que aquí a nivel de expectativas, la herramienta no está pensada para que le deis al botón y ya os vayáis a casa, ¿no? En plan, trabajo hecho, porque sí que la herramienta cuando le das al botón ya te da o sea, te hace un borrador como si fuera una propuesta de documento, como una memoria, un pliego, pero siempre recomendamos, evidentemente, que haya una supervisión humana, al menos al principio, porque más adelante el sistema sí que va aprendiendo de vosotros y cada vez lo hace mejor. Pero sí que es muy importante que haya una revisión humana, pero sí que hemos visto muchísimo ahorro de tiempo.
También una parte es la mejora de la calidad. Esta es súper importante y la coherencia de los documentos, porque ya no hay errores, como hay tantas guías como hemos visto antes que te van comprobando que lo hagas todo bien, es prácticamente imposible publicar una licitación que esté mal hecha. Y todos los problemas que hemos visto en la parte de detección de errores, en principio se solucionan automáticamente porque ya la herramienta los tiene de por sí, por defecto, para chequear. Otra parte importante es el cumplimiento de la normativa. Nosotros no lo he enseñado, pero tenemos otra parte que vamos rastreando todas las leyes, jurisprudencia que va saliendo, y si en algún momento de redactar una nueva licitación detectamos que hay alguna sección o algún párrafo que necesita revisión porque ha salido una nueva normativa que justamente le aplica, pues también salta una alarma para que lo miréis. Y la otra parte es incremento de visibilidad, porque tampoco lo he comentado, pero la herramienta es colaborativa. Desde dentro de un mismo órgano de contratación podríais tener varias personas trabajando al mismo tiempo en la misma licitación. Esto también es importante, la mejora de satisfacción de los licitadores, porque se publican licitaciones de mayor calidad, o sea que contienen menos errores. Em, y también porque a través del chatbot, ahora mismo los licitadores os pueden hacer preguntas a través de las plataformas oficiales, ¿no? Que quizá por pregunta, depende de si es muy avanzada, quizá necesitáis una mañana entera o un día entero para responder. Pues ahora, gracias al chatbot, se puede directamente hacer un copiar y pegar de la pregunta a nuestra IA, que te da la respuesta en 10 segundos y ya podrías llegar a hacer un copiar y pegar de la respuesta, con lo que también las respuestas a los licitadores son de mayor calidad y más rápido, ¿no? Así también tiene más tiempo para licitar. Y ahora entraremos en el punto de si os ha interesado lo que habéis visto en pantalla, pues cómo se podría utilizar, pero ya os avanzo que nuestra visión desde el principio era democratizar el acceso a la tecnología en el mundo de la contratación pública. O sea, es una herramienta de muy bajo coste, no code, que significa que no hace falta ser programador para utilizarla, y out of the box, que significa que no hace falta largos tiempos de implementación para utilizarla. O sea, podríais en una semana máximo ya tener una solución funcionando. Y em, así, esta es la de cómo trabajamos con órganos de contratación. Normalmente hemos experimentado tres maneras. La primera que me gustaría comentar es la del proyecto piloto, en verdad, porque lo que hemos visto ahora en pantalla seguramente os ha gustado, pero quizá tenéis la inquietud, ¿no?, de saber si en vuestro caso de uso funcionaría. Pues aquí lo que hacemos son pequeños proyectos pilotos con la única finalidad de validar, ¿no? De decir, vamos a ver si lo que hemos visto hoy funciona para vosotros. Y normalmente tienen una duración de entre 3 y 6 meses, casi no llegan a 12 muchas veces y siempre va por contrato menor. O sea, son de muy, muy bajo importe. Luego la otra parte es la suscripción de base de datos, que esto ya sí que te da acceso a toda la plataforma, normalmente suscripción anual de 12 meses, y ya incluye todas las funcionalidades de IA, y también acceso al buscador. Y, y luego aquí también hay la parte de licitación a largo plazo, porque sí que tenemos instituciones públicas que han decidido apostar muy fuerte por temas de IA y sí que tienen clarísimo que lo necesitan, ¿no? Entonces, estos sí que son ya proyectos de gran alcance, normalmente son proyectos ya de 1 a 3 años y normalmente los proyectos pilotos los hacemos con un tipo de procedimiento, quizá por ejemplo el de suministros, que es más simple, y si vemos que funciona, que normalmente funciona, ya saltamos al punto de la licitación, que aquí ya abarcamos cualquier tipo de contrato con cualquier tipo de procedimiento. Y había una sorpresa en el webinar que lo publicamos en LinkedIn y es un descuento para todos los asistentes que estáis aquí en la plataforma, o sea, en el webinar, que tenéis que escribir un correo electrónico a xavier@atendios.com, que es mi correo, y si incluís en el correo que habéis asistido al webinar y podéis mencionar este código, esto os garantiza que hagamos una demostración personalizada en vuestro caso de uso, sin coste ni compromiso. Sería totalmente informativo también para asesoraros en temas de IA. Y lo que sí, que el código este caduca el 23 de mayo, que sería este viernes. Lo que pasa es que si nos escribís diciendo que habéis estado en el webinar, os bloquearemos este descuento 2 o 3 meses. Es más que nada para que luego gente que no ha visto el webinar o quizá ve la grabación en un futuro, pues no pueda aprovechar el webinar para premiar la gente que sí que se ha reservado un espacio en la agenda, ¿no? Y creo que ya estoy. Sí, entramos en la parte de preguntas, que creo que María, que estaba por aquí, ha ido recopilando algunas.
Y, a ver, ¿cuál ha sido la primera? De hecho, animaros también a preguntar cualquier cosa porque estaremos disponibles. A ver, antes he respondido la de Miguel, ha sido la última, ¿no? Así has comentado, sí, esta que ha preguntado Miguel ya la ha respondido, o sea, está perfecto. Y vale, luego Marc ha hecho una observación, hay Cristina, es que ha habido al final más de 300 personas. Hay una, si no, Cristina pregunta si hay alguna simulación relativa a pliegos técnicos. Y sí, la parte de pliegos técnicos también la podemos realizar. Incluso nosotros tenemos una plantilla por defecto de pliegos técnicos que depende del tipo de licitación, tiene una estructura u otra, pero ya cuando empezáramos a trabajar ya os la enseñaríamos, pero bueno, como muchos pliegos técnicos, al final es un listado de requerimientos y con sus puntuaciones basadas en licitaciones pasadas. Perfecto. Pregunta Oscar si se pueden personalizar los pliegos a la administración correspondiente. Sí, se pueden personalizar de dos maneras. La primera es de las plantillas. O sea, nosotros personalizamos las plantillas para cada administración. O sea, las plantillas no son comunes para todo el mundo que utiliza Atendio, sino que cada administración tendría la suya. Y luego también a nivel de diseño. Por ejemplo, podría haber arriba un header con vuestro logo y datos de contactos, por ejemplo, incluso un footer. Esto se puede customizar también en la parte de diseño. Vale. Luego María del Carmen pregunta cómo se tratan las licitaciones de la Ley 24/2011 por secreto o información confidencial. Esta es muy buena pregunta porque en la diapositiva al principio del todo he mencionado el tema de protección de datos y temas confidenciales. Entonces, cuando se tiene que crear una licitación, nosotros preguntamos si justamente aplica esta ley o no por el carácter confidencial de la propia licitación. Entonces, si la respuesta es que no, utilizamos IAs que sí que están habilitadas en el mercado, como Gemini u otras que vamos viendo cuál es la que funciona mejor. Pero si detectamos que hay una licitación que sí que es confidencial, entonces no utilizamos nunca IAs de terceros, sino que hemos desarrollado nuestra propia IA en nuestros servidores, que la podemos utilizar solo para tratar información confidencial. Em, vale, luego aquí tenemos una pregunta eh, de si se puede probar la app, esto lo pregunta Germán. Y sí, sí que se puede probar, lo que os recomendamos que nos escribáis un correo electrónico, porque es mejor que lo hagamos juntos, porque así podemos conocer vuestras plantillas y hacerlo juntos. Porque si os damos acceso y no está la plantilla, tendríais que crearla vosotros y aunque para nosotros es muy intuitivo, sí que es un proceso que quizás estáis 15 minutos. Vale, aquí Diego pregunta, ¿la herramienta también puede ayudar o verificar resultados en la fase de valoración y puntuación de las ofertas o exclusivamente en la fase de preparación de pliegos? Es muy buena pregunta porque hay realmente cuatro casos de uso que hoy en el webinar solo hemos visto tres, que era el chatbot, la detección de errores y la generación de pliegos. Y hay una cuarta que sí que la tenemos en la página web, que es el comparador de ofertas. Esto es en base ya a una licitación que tú tienes los pliegos preparados. Hay una sección de la plataforma donde puedes arrastrar las ofertas de las empresas que se han presentado y también con un botón ya el sistema te ayuda como un asistente a saber qué empresas son las ganadoras en base a el pliego administrativo por la parte de la oferta económica o el pliego técnico también por la puntuación de cada requerimiento. Y si también tuvierais la plantilla del informe de adjudicación, también podría llegar a rellenar esa plantilla para que también ya pudierais colgar directamente el informe. Perfecto. Aquí está José Esteban que pregunta si estamos alimentando con la información de las resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Me imagino. La respuesta es que sí. Em, Creo que lo he mencionado antes, que aparte del rastreador de licitaciones, que este es el que está ya trabajando sin descanso 24/7 casi, también tenemos un rastreador para la parte de normativa y jurisprudencia y recursos contractuales.
Aquí, José Esteban, te recomiendo que nos escribas porque quizás si no contemplamos esta fuente la podemos añadir sin problema para asegurar que también contemplamos las fuentes mencionadas. Perfecto. Está Ana, que pregunta, ¿has comentado que existe IA para elaborar los presupuestos? ¿Existe también IA para realizar estudios de costes en concesión de servicios? Sí, sí que existe y aquí no sé si me dará tiempo a compartir pantalla y enseñaros un ejemplo práctico, porque aún lo tengo por aquí, que sería la parte de las listas. Porque por ejemplo, aquí tengo una lista, una lista o un contenedor, son agrupaciones de licitaciones que puedes juntar para hacer estudios de mercado de una manera súper rápida, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una lista de contratos del último año en Valencia y si vamos a general, aquí tenemos pues toda la información de los contratos, en este caso por defecto creo que ponemos los últimos 12 meses, pero podríais poner, por ejemplo, los últimos 2 años y también se os actualizaría sin problema. Y podéis ver las 5 adjudicaciones de más importe, los top 5 adjudicatarios, hay un montón de analítica. Y respondiendo a la pregunta de Ana, que la vuelvo a poner ahora en pantalla, em, cuando hacemos estudios de costes, lo que hacemos es buscar licitaciones parecidas a la que estás elaborando, normalmente unas 20 o 25, para que el sistema tenga muchísimo más conocimiento para el tema de costes en concesiones de servicios y cuando tiene que elaborar la parte de presupuestos. Esto también, si iniciamos un proyecto piloto y nos comentas esto, lo más seguro es que ya te creemos unas listas predeterminadas para que luego consultar estos costes sea un momento. Vale, pues dejo de compartir la pantalla y... Ah, mira, hay gente que ha respondido a la encuesta por aquí y 15 días. Vale, aquí ALR eh, pregunta, ¿cómo funcionan las plantillas cuando hay cláusulas condicionales? Si tiene lotes o no. Buah, esta pregunta me encanta y os lo voy a enseñar otra vez compartiendo pantalla porque, bueno, espera, dejo de compartir y me voy a otra... Bueno, es igual, os lo explico desde aquí para no tardar tanto. Por ejemplo, en esta del de la plantilla que tengo ahora en pantalla, básicamente esto de si tienes, o sea, la pregunta va, si tienes una sección que tiene un árbol de decisión, em, el sistema tiene que escoger, ¿no? Qué rama tiene que poner en el documento final. Pues esto lo que hacemos es ponerlo en el prom, estilo si X podría ser una variable, entonces me escribes, por ejemplo, uy, ahora no sé, me escribes X, por ejemplo, esto, ¿no? Y si no X, me escribes otra cosa. Entonces, solo con esto ya el sistema es capaz de escoger entre una sección que tenga árboles de decisión incluida. Que esto pasa muchísimo en las plantillas que hemos visto. Si tienes consulta preliminar, no sé qué, si es un contrato mixto porque es servicio y suministro, no sé cuántos. Si contiene lotes, ¿no? Pues esto se puede hacer aquí súper rápido y si la plataforma no tiene el valor, podríamos tener el caso de que no tiene el valor, siempre puedes generarlo aquí con un prompt y cuando le das al botón de generar le dirías, es un contrato mixto y contrato mixto, bla, 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 le das a generar y entonces tendría en cuenta también para que tú le puedas influenciar en la parte del árbol qué camino tiene que seguir. Perfecto. Eh, Soledad. em, Vale, veo que van quedando menos preguntas. Supongo que habrá plantillas para acuerdos marco, incluyendo las cláusulas que aplicarán en los basados. Sí, la respuesta es que sí, que tenemos plantillas para todo tipo de contratos y si no, las podemos crear juntos. Esto no hay problema. También las plantillas solo se crean una vez. Ya una vez están creadas, ya se pueden utilizar y solo si puntualmente se tienen que editar es un momento editarlas. Aquí Mirari pregunta, ¿cuánto tiempo tardáis en entrenar una IA para un ayuntamiento concreto? Es una buena pregunta porque normalmente tardamos aproximadamente entre 2 y 3 semanas, más o menos. He dicho 2 y 3 semanas porque es un ayuntamiento concreto que quizá no tiene un gran altísimo volumen de licitaciones, nosotros ya contamos con una IA que ya de por sí es especialista en contratación pública.
Entonces, estas 2 3 semanas es el tiempo que necesitamos para crear, los system prompts que hemos comentado y también para entender el órgano de contratación y todas sus plantillas, pero más o menos calcula menos de un mes. Vale, ALR, vuelvo a preguntar, ¿puedes mostrar cómo se gestiona la base de normativa? ¿Cómo se gestionan los conflictos entre resoluciones de TARC u otros tribunales? Vale, esta sí que es una respuesta larga. Sí que te diría RL, como es la segunda pregunta, que nos escribas y hacemos una demo, o sea, una videollamada personalizada y la respondemos. Vale, perfecto. Estamos llegando al final. ALR, veo otra pregunta. Mira, esta la respondo porque es rápida, o sea, es rápida de responder y es el caso de que hayamos hecho una licitación, por ejemplo esta, donde nosotros ya le hemos incluido que tiene un presupuesto y tiene, por ejemplo, unos CPVs y por cualquier cosa cambia. Entonces, hemos diseñado el sistema también, ahora lo tengo desactivado en esta parte de demo, pero si yo viniera en esta parte y editara o cambiara cualquier parte, el sistema es capaz de saber estas variables donde se han utilizado en los documentos, que puede ser en una o múltiples secciones, y me avisaría diciendo, hey, esta sección, esto que has cambiado afecta a 8 secciones. ¿Quieres actualizarlas? Sí. Y cuando le das al sí, si antes las habías marcado como completadas, se te vuelven a marcar como borrador y se vuelven a generar y luego tú como humano recomendamos que se vuelva a hacer una revisión. Pero esta pregunta va relacionada con la parte de coherencia interna entre documentos, de que no haya dos partes en dos documentos diferentes que digan cosas contrarias, ¿no? Y se contradigan. Y Germán pregunta si hay una prueba gratuita. La respuesta es que no. Sí que normalmente cuando hacemos una prueba piloto ya es de pago desde el inicio, lo que sí que damos unos días para jugar con un entorno de pruebas que tenemos para que podáis hacer lo que yo he hecho en pantalla hoy en el webinar, pues vosotros mismos y podáis ver que funciona todo correctamente. Perfecto. Y luego está Monse, que pregunta si la herramienta presentará algún sistema de actualización de las plantillas del órgano de contratación de acuerdo. Mira, esta es una muy buena pregunta porque es algo que estamos desarrollando ahora mismo. Ahora mismo no, pero lo que pregunta Monse es si vuelvo a compartir pantalla y me vuelvo a ir a, por ejemplo, a estas guías, ¿no? De la Generalitat que pone a disposición, si entramos en cualquiera de ellas, por ejemplo, esta que, que está por aquí, tiene aquí normalmente lo que se llama actualizaciones o los cambios, ¿no? Que ha habido un montón de cambios desde hace bastante tiempo, mira, desde el 2020, y lo que no queremos es que vosotros estéis pendientes de si hay cambios aquí, ¿no? Porque si hay cambios implica que actualizar las plantillas de Tendios. Y ahora lo que estamos desarrollando es un sistema que pueda ir aquí automáticamente cada día o cada 2 días a chequear si, si hay cambios. Y si hay cambios, podríamos ya a identificar cuáles son, y así os garantizamos que vuestras plantillas que estén digitalizadas aquí en la parte de plantillas estén siempre al día. Normalmente también los órganos tienen unos usuarios con ciertos roles y tenemos roles que, por ejemplo, esas personas, solo esas, pueden actualizar las plantillas y luego el resto de usuarios pueden utilizarlas. En la parte de licitaciones, aquí cuando creas una nueva licitación, que seleccionas una plantilla u otra, desde aquí se pueden utilizar. Perfecto, veo un par de preguntas más de ALR, que estas ya las respondemos en privado. Y nada, en principio tenía que ser el webinar de media hora y hemos estado, mira, al final 50 minutos, pero nada, pues espero que os haya gustado. Os recuerdo el correo electrónico en caso de que queráis darle continuidad a este webinar. Y también desde Tendios iremos publicando cada 2 semanas aproximadamente más webinars para también que podáis aprender cosas de inteligencia artificial. Y también si tenéis incluso alguna propuesta de tema que os gustaría que discutiéramos o que buscáramos incluso una mesa redonda o alguna entrevista, nos podéis escribir y lo montamos. Perfecto, pues nada, espero que os haya gustado y estamos aquí para lo que necesitéis. Un abrazo y que vaya bien el día.